en donde se pide el permiso a nuestras deidades para que todo lo que la plática o lo que uno se empeñe, que se florea, que nazca la semilla bonito, que todo esto sea un éxito, todas las cosas, porque si nosotros nada más por solitos mismos, aunque pensamos, pero no llegamos a asimilar bien las cosas, porque nuestro Creador nos da la inteligencia, nos da energía, nos da todo, y la naturaleza. Somos parte de todos los seres humanos, una naturaleza, porque un árbol es como si fuera nuestra familia, porque vive del aire, vive del sol, vive en la tierra también. Si no tuviera su raíz secara, nosotros también la tierra nos da de comer, ahí salen todos los alimentos. Precisamente por eso nuestro Creador ha hecho el mundo, todo lo que ha hecho, pues un hombre no lo puede. ¿No? Entonces, por eso es que cuando ya una palabra fuerte, una palabra que suene, una palabra de respeto, porque esto subtaumana o mamakandastuyan ni leakame. La tatuyas, exacto. La tatu, tawa consejo siempre que humano. Siempre kuliniya siya totonar. At Juan, tuno, leo kilinuchi kita-kita. Isla, tamakandustini, tamakachakshini etachiwin. Voces memoriales, que son voces que tienen que caer del cielo, porque es la palabra nahuana, shatachiwin, shalamakan. Kakakitatiwin, lakpolo ni ma, dash sa chiwinan makan. Kakapitsawin, ni kuma, win, katsunting, tachiwin, nahuana, tapitsakoni. Porque mi cheque está muy corta, tawa la kinpuchinakan, tumapitsa kawi tachiwin, chatun kalil katunu tachiwin, nakatani makstum ka kasi ako porque para chokate ko yan natsangka ko. Por eso chica aquí estamos ko katsutin liminata chiwin, ni chatun limin ko tachiwin. Esa es la voz tutonaca. Tengo la curiosidad de saber cómo se forma un consejo de abuelos. ¿Quiénes pueden pertenecer al consejo? Bueno, mi nombre es Guadalupe Simón García, soy de la comunidad de Ricardo Muñoz, municipio de Baja. Pues en aquel tiempo don Juan Simbrón veía a los abuelos destacados desde su juventud. Cuando uno es inquieto, pues ve por su pueblo, llega a ser autoridad, nos tiene que demostrar la inteligencia. Como acaba de decir el Tata Gerardo, ese es el camino que si ponen de autoridad, tiene que dar cuentas claras al pueblo, porque el pueblo te nombra. Y si cometemos errores, malgastamos el dinero, se lo gasta la autoridad. Y entonces ahí empezamos a pelear. Se crea un problema, se pone en vergüenza la autoridad, y por eso la dice, no, para la próxima ya no sirve para la autoridad porque no apoya al pueblo. Y hacer, pues honrado, pues a veces, pues hay nadie, pues, desde chico se va destacando y se va formando y así lo van conociendo. Entonces, sí, cada quien, como decimos, nace con un don. A veces piensa uno a ser autoridad, cualquiera quisiera ser autoridad, pero en su momento lo nombran y nada más no puede desempeñar el cargo y todo eso. Se ve fácil ser autoridad, pero nos cuesta. Entonces, desde ahí inicia en su pueblo haciendo, pues, en un bien común, escalonando, es como puede llegar al candidato. Que no sea ladrón, que no sea ratero, que no tenga, como decimos nosotros aquí, estamos limpios, no estamos raspados, porque el jardinero está rasguñado, tiene cicatrices y todo eso, pues, entonces es la pregunta que usted hace. Entonces, y cada abuelo, como le dije hace rato, tiene su especialidad. Entonces, cuando llegamos aquí, bueno, aquí pueden llegar de 50 años a 60 años, ya con esa trayectoria de su pueblo, puede uno llegar a en el cantidad. Yo hoy actualmente voy para 71 años, pero con el abuelo don Juan lo empecé a conocer desde hace
yo tenía 15 años y hace 8 años que se fue, pero pues eso fue mi gran maestro, fue también su maestro, por lo mismo, lo mandó a que vaya a la escuela, a la universidad y regresar, dice, yo quiero que estudien, pues que regresen con el pueblo, a trabajar con el pueblo, él lo viene haciendo. Una palabra con trayectoria comunitaria, dice el cierto. Él ha sido jefe principal, comisaría de ciudad, testigo, todos los cargos de la comunidad, primero. El Tata Severiano es un sacerdote, un mayordomo, ha sido autoridad, carpintero de oficio, ¿no? Sí, y es todo un personaje en su comunidad. Ese es el perfil comunitario que traiga, de haber cumplido todas las funciones y cargos sociales de la comunidad, desde ser topín, policía, comandante, agente municipal, juez inclusive, ¿no? Hasta comisariado y lo que sigue, ¿no? Sí, seguir sirviendo. Alejandro, un gran líder, nato, fue un representante regional de muchos programas de gobierno, con mucha trayectoria y con mucha experiencia también. De Ubaldo también, y Tata ni se diga, ¿no? Gerardo, ella es partera. Sí, ella es partera, la compañera es especialista en hacer cocina tradicional, los grandes atoles tan sabrosos que hacen. La compañera nos ha representado a nivel internacional con su trabajo telar de cintura, ha ido por varios países trayendo diplomas, es un personaje, doña Chabela, especialista en eso. Un día que le visiten a su casa, tiene un montón de diplomas internacionales y un gran legado de trabajo de telar de cintura. La universidad, la nana, una gran nana, una gran madre de comunidad de cazuelas, y todas técnicas. Por eso Tata, cuando instaló Cantillán, me dijo, a ver, vamos a buscar los abuelos que tienen mayor trayectoria comunitaria. Y nos pusimos a trabajar, y seleccionamos en aquel tiempo 18 abuelos, y recorrimos con él casa por casa. Fuimos a la casa de Lupe, dice, vamos a ver a Lupe, ese es un hombre recto, derecho, trabajador. Fuimos a la casa de Tata, me acuerdo que no quería salir, dice, Tata, está don Juan, le digo, ya salió su compadre, y ya salió y aquí está con nosotros. Don Alejandro, su padre, un gran hombre que lo conocí en una comunidad de Arroyo Grande, en la fiesta de San Mateo, que fue en Conutla. Ahí conocí a su padre, un personaje, y le digo, este es bueno para el abuelo, ¿no? Le digo, Tata, nos lo llevamos. Y la nana igual, todas de alguna manera, ha sido una selección muy rigurosa para